Bien, ahora vamos a hablar de la gametogénesis masculina, llamada espermatogénesis. Así se le conoce a este proceso. Bien, al igual que como ocurría en la mujer, este proceso inicia antes del nacimiento, pero queda detenido al momento de nacer. En el caso del hombre, las células de la línea germinal del testículo quedan en una etapa incipiente y solamente se han multiplicado al momento de nacer por mitosis. Estas mitosis también cesan al momento del nacimiento. En el caso del testículo, la estructura testicular antes del nacimiento es totalmente diferente a la estructura testicular a partir de la pubertad. ¿Ya? El testículo es un órgano que en la adultez está conformado por una serie de tubos enrollados, los llamados túbulos seminíferos. Todo eso envuelto por un tejido conectivo, estamos hablando de la adultez, denso ordenado, al cual le vamos a denominar túnica albuginea, la que a su vez, ¿cierto?, está protegida por piel, la piel del escroto, con todas las capas que tiene. Bien, ahora, la imagen que tenemos acá representa la estructura de un testículo a partir de la pubertad, en donde hay una estructura tubular definida y donde vamos a encontrar todas las células de la línea germinal que aparecen mencionadas acá. Pero antes del nacimiento y durante la infancia de un niño, la estructura interna del testículo es totalmente distinta, no hay túbulos, existen los cordones seminíferos o cordones testiculares. Y en esos cordones vamos a encontrar solamente dos tipos de células. Unas células somáticas o sustentaculares llamadas células de pre-Sertoli. Y las únicas células de la línea germinal que derivan de la CGP son las llamadas preespermatogonias. Solamente esos dos tipos de células vamos a encontrar en los cordones seminíferos del testículo, tanto de un recién nacido como de un niño. Bien, ahora, ¿qué ocurre a partir de la pubertad? Cambia completamente la estructura. Todo estimulado también desde el eje hipotálamo-hipófisis. Comenzamos por la FSH. La FSH va a estimular cambios radicales a nivel de la estructura y organización del testículo. ¿Por qué? Porque primero que todo, ya estas estructuras que hasta dentro de eso eran cordonales, ahora se van a cavitar, va a aparecer una cavidad. Y desde ese momento vamos a hablar de túbulos seminíferos. Y en la pared de esos túbulos seminíferos van a aparecer muchos tipos de células que no teníamos presentes hasta ese momento. Ahora, en esta imagen tenemos, primero que todo, un testículo anatómicamente asociado con un conducto llamado epidídimo, ¿ya? Y entre ambas lo que se llama la red de testis, pero es toda una serie de tubos en los cuales se van a formar los espermatozoides y luego van a movilizarse para abandonar el testículo, bien, hacia la vía de eyaculación para que salgan del cuerpo del hombre. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar aquí. Ahora, los túbulos seminíferos son estructuras muy enrolladas. Por efecto de corte histológico, normalmente un solo túbulo puede haber sido cortado muchas veces. Pero son túbulos largos y muy enrollados. Y cada uno de estos túbulos está en una especie de compartimento. Esos compartimentos están divididos o separados entre ellos por tabiques de tejido conectivo que provienen de túnica albuginea. Saben que la túnica albuginea es formada por un tejido conectivo denso ordenado. Tiene un aspecto totalmente distinto a la túnica albuginea del ovario. Cuando se están formando, ya entre la etapa somítica y metamórfica aparece la túnica albuginea, es muy similar en ambos.
pero una vez que comienza la diferenciación de la gónada, cambia completamente el aspecto de la túnica albuginea femenina y masculina, ¿ya? Pero embriológicamente e inicialmente son prácticamente iguales, pero luego van cambiando con este proceso de diferenciación. Bien, entonces, ya en la adultez vamos a asumir que estamos ya en la pubertad y vamos a considerar esta estructura como adulta porque aquí así se mantiene de aquí en adelante. Entonces, cada uno de estos túbulos está en una especie de compartimento y nosotros acá, ¿qué es lo que hicimos? Cortamos, estamos analizando un corte de un túbulo. Aquí lo tenemos cortado transversalmente. En los restos de los cortes se va a ver algo parecido. No exactamente igual, pero parecido. Entonces, miren, primero que todo, fíjense que cada túbulo está delimitado. Y esta delimitación consiste en células peritubulares, que están acá, que se llaman células mioepiteliales. Son células contráctiles que están acá y que tienen un aspecto muy similar a un epitelio, pero son células contráctiles. Se piensa que son fibroblastos modificados y solamente se describen en el testículo, rodeando o formando la base, ¿ya? o la zona peritubular, junto con una membrana basal, porque en este sector hay una membrana basal. Ahora, la pared de este túbulo está conformado con lo que se conoce como epitelio seminífero, y a partir de la pubertad vamos a encontrar todas las células de la línea germinal que derivan, por lo tanto, de la CGP. Aquí ya no hay CGP. La CGP, al igual que en el caso de la mujer, ya dan paso a los llamados gonocitos. Y los gonocitos masculinos se llaman espermatogonios, aunque antes del nacimiento, debido a que no han completado su diferenciación total, lo más correcto es hablar de preespermatogonias. Bien. Ahora, además, al igual como ocurría en el ovario, en el caso del testículo, también vamos a encontrar células somáticas. Pero en este caso, en el testículo solamente va a haber un tipo de célula somática que se va a diferenciar tempranamente. O sea, antes del nacimiento ya están diferenciadas, aunque no han completado su función final ni su desarrollo final, pero se pueden describir. Antes del nacimiento se les llama células de pre-Sertoli. A partir de la pubertad se llaman células de Sertoli. Bien, son células que prestan soporte y forman lo que vamos a denominar la barrera hematotesticular. Ellas se encargan de permitir que todas las células de la línea germinal se desarrollen correctamente. Ellas se encargan, ¿no es cierto?, de separar como pequeñas familias acá y realmente formar un microambiente para un grupo familiar, o sea, para toda una descendencia, y de esa manera proteger a estas células y evitar que algo las dañe. Si por alguna razón esta familia se viera dañada, esta otra que está aquí no le va a pasar nada. Con eso se favorece el microambiente que va a mantener vivos y desarrollados a todas estas células, porque nuestro objetivo es generar muchos espermatozoides. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en la mujer, las células de la línea germinal antes del nacimiento solamente se pudiesen multiplicar por mitosis, y dijimos que se llamaban preespermatogonias, aunque en los textos también aparecen como espermatogonias. Lo son. Lo correcto es hablar de pre, porque todavía les falta proceso de diferenciación. ¿Y cuándo ocurre esa diferenciación de estas gonocitos como tal? A partir de la pubertad. A partir de la pubertad, estas células que quedaron en reposo durante mucho tiempo reinician sus mitosis. Reanudan las mitosis y van a dar origen a espermatogonias definitivas. Y hay dos tipos de espermatogonias que se pueden observar a partir de la pubertad, ¿ya? Las espermatogonias tipo A y las espermatogonias tipo B. Son dos tipos. Bien, ahora, a partir de algunas de estas espermatogonias, desde la pubertad en adelante, algunas de ellas, porque las otras van a seguir multiplicándose por mitosis y manteniendo un stock de células germinales, algunas de estas espermatogonias
van a duplicar su material genético, van a cambiar su tamaño y van a entrar en un proceso nuevo divisorio. Solamente algunas, repito, las que han sido seleccionadas. Las otras siguen aumentando en tamaño y mantienen el stock de células de la línea germinal. ¿Y qué les va a ocurrir a estas que entraron en este proceso especial? Van a transformarse, aquí no hay un proceso de multiplicación, hay una diferenciación, duplicaron el material genético, aumentaron su tamaño, y a esta célula, que no entra en mitosis, va a entrar en meiosis. Y a esta célula se le va a denominar espermatocito 1 o espermatocito primario. Repito, solamente algunas de las espermatogonias empiezan este proceso. A partir del espermatocito primario, que inicia esta primera meiosis, una vez que la termina, ¿qué va a ocurrir? Se van a generar dos células hijas, idénticas entre ellas, pero de menor tamaño y con la mitad del material genético que tenía el espermatocito primario. ¿Cómo le vamos a denominar a estas células hijas con las cuales concluye la primera meiosis? Espermatocitos 2 o espermatocitos secundarios, ¿ya? Que son haploides aparentes. Haploide significa la mitad del material que tiene el anterior, pero recuerden que el anterior había duplicado su material. Entonces, haploide respecto al anterior. Pero en este caso las dos son células útiles. Estas células reinician nuevamente la meiosis, pero ahora estamos hablando de la meiosis 2 y última meiosis. Cada una de estas células, al concluir su meiosis, origina dos células hijas, de menor tamaño y ahora sí con la mitad absoluta del material genético cada una de ellas. Son completamente haploides, cada una de estas células. ¿Cómo les vamos a denominar? Espermátidas. Con eso termina la segunda meiosis. ¿Pero qué debe ocurrir ahora? Debemos formar espermatozoides, porque las espermátidas son células comunes y corrientes, son inmóviles, ¿ya? Debemos desarrollar un espermatozoide para que tenga la capacidad de movilizarse. Los espermatozoides, estos gametos masculinos, a diferencia del gameto femenino, el gameto masculino es móvil, ¿ya? Entonces, ya no podemos experimentar una nueva división, porque ya acabamos, ya tenemos células haploides y tenemos 4. Fíjense de dónde partimos, de una espermatogonia, finalmente, ¿qué obtenemos? 4 células. 4 células producto de estas meiosis y todas habilitadas, pero todavía ellas no son fecundantes, no sirven todavía, solamente tienen la mitad del material genético. Entonces ahora debe ocurrir un siguiente cambio, y este es solamente un proceso de diferenciación, no de multiplicación y división celular. Aquí debe ocurrir una transformación de una espermátida a un espermatozoide. Cada espermátida que se generó va a diferenciarse en espermatozoide. Y esto ocurre debido a un proceso llamado espermiohistogénesis, con H, espermiohistogénesis, y también se le denomina espermiogénesis. Aquí, este cambio, este paso de espermátida a espermatozoide, se denomina espermiohistogénesis o espermiogénesis. ¿Bien? ¿Y qué es lo que obtengo? Finalmente, espermatozoides maduros morfológicamente. Tienen una cabeza, un cuello y una cola.